Bien, sobre este y otros temas vamos a hablar con el abogado constitucionalista Pedro Grandes, quien ya se encuentra en línea. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está, Víctor? Un placer, mucho gusto. Muchas gracias por estar aquí. Y quisiera empezar haciéndole una pregunta con respecto a un tema central, que es el de el anuncio del ministro Félix Tchero, quien ha adelantado la posibilidad de no reconocer la vacancia del presidente Pedro Castillo en caso ésta se diera, lo cual está un poco alineado al comportamiento que ha tenido el gobierno. Recordemos que en muchas oportunidades pues han tenido interpretaciones muy particulares, pero la pregunta muy puntual es: ¿cómo observa usted este anuncio y cuál cree usted que serían las consecuencias del mismo? Bueno, no he escuchado yo directamente esta declaración. He visto sí que ha circulado esta noticia. A mí me preocupa en general que la crisis está, parece a punto de resolverse fuera del margen del Estado de Derecho, ¿no? Y eso en ambos lados, ¿no? Si vemos hoy día, por ejemplo, las declaraciones de algunos de los promotores de la vacancia, también yo he escuchado declaraciones en el siguiente sentido, ¿no? Si no alcanzamos los votos para la vacancia, tenemos la segunda salida. La segunda salida es la suspensión, ¿no? Esa es igual de atentatoria al orden constitucional, porque la suspensión está previsto no como sanción en la Constitución. El 114 se refiere a la suspensión, pero claramente lo que ahí, y siempre históricamente esa ha sido la interpretación que se ha hecho de ese artículo de la Constitución, es para situaciones de imposibilidad física o de nuevo mental, digamos, en el que se encuentre temporalmente el presidente de la República, ¿no? Utilizar una interpretación para convertir la suspensión en una sanción porque no llegaron los votos de la vacancia, a mí me parece que es violar la Constitución. Como violar la Constitución también sería el que pues no se acate el procedimiento o no se acate un fallo judicial, por ejemplo, o una decisión del Tribunal Constitucional, ¿no? Doctor, con respecto también a estas interpretaciones que se vienen dando en el Congreso, no solamente es el Ejecutivo, solamente para hacer un pequeño apunte, fue hoy en la mañana que el ministro Félix Tchero hizo estas declaraciones en una entrevista en Radio Exitosa. No es la primera vez que escuchamos este tipo de anuncios e interpretaciones. Hace poco también escuchábamos al congresista Diego Bazán en Willax Televisión señalando pues de que esta decisión del Tribunal Constitucional de anular el proceso de la traición a la patria no sería del todo vinculante, no estarían obligados ellos a respetarlo. ¿Cómo observa usted estos pronunciamientos, declaraciones de ambos poderes del Estado que prácticamente lo que están diciendo es que si ellos lo consideran necesario, no tendrían que seguir lo que indica la Constitución? Claro, es claramente un síntoma que los une, ¿no? Es decir, el elemento que está presente en ambos poderes en disputa, porque es una disputa clara por el poder, es una disputa sin normas, ¿no? Sin marco constitucional. Y entonces la Constitución es un pretexto, ¿no? Es usado, lo manipulan y quieren hacer aparecer al público como que están actuando dentro del marco de la Constitución, pero claramente ambos poderes protagonistas en esto, lamentablemente, hace ya un buen tiempo, están actuando con clara intención de no someterse al marco constitucional. Y eso es preocupante, ¿no? Probablemente eso es la herencia que nos va a dejar esta crisis, ¿no? Pues una crisis que se está prolongando. La Constitución ya no es un marco de referencia. Mañana la gente no le interesa en absoluto lo que diga la Constitución, le interesa contar los votos, no le interesa tampoco las razones de si hay elementos o no hay elementos, porque lo que hemos estado objetivamente escuchando, asistiendo a una serie de imputaciones en las que lamentablemente pues se ve efectivamente comprometido el entorno más cercano del presidente. Pero lo que hay que decirlo también con toda claridad es que ese tipo de imputaciones en el marco constitucional vigente no tocan al presidente. Eso es lo que tendríamos que decirlo con toda claridad si es que nos interesa la Constitución. Y sí, esto compromete la responsabilidad política de todos los partidos que desde el año 93 mantuvieron intacto ese texto constitucional
que hoy día todos lo quieren violar, ¿no? Entonces, yo creo que esta crisis debería pues, generar una profunda reflexión sobre la necesidad de un cambio estructural del modelo político en la Constitución. Ese debería ser una de las lecciones que nos deje esta crisis. Cuanto antes ojalá podamos resolverla y ojalá podamos hacerla en el marco de las mínimas reglas que todavía están vigentes en la Constitución, porque hay que ver también que el proceso de crisis política está llevando a que cada uno haga sus propias reglas, ¿no? El Congreso está esforzándose cada día y lamentablemente el Tribunal Constitucional, al menos en una de sus decisiones, no ha sido un control de esas reglas ad hoc que se está dictando desde el Congreso, ¿no? Me refiero en concreto a cómo se ha desactivado constitucionalmente la prerrogativa del Poder Ejecutivo para presentar una cuestión de confianza. Hoy día, la cuestión de confianza en los términos en que estaba diseñado inicialmente en la Constitución del 93 ya no está, y se ha llegado a este punto no con una reforma de la Constitución, sino con actuaciones del Parlamento y una convalidación del Tribunal Constitucional que no se ha percatado o no se ha querido percatar. No esta composición, sino la anterior composición no ha puesto el límite a esas actuaciones, pues claramente actuando como juez y parte en esta disputa el Congreso de la República, ¿no? El día de ayer, en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, se ha aprobado un informe que manda al archivo la denuncia presentada contra la vicepresidenta Dina Boluarte. Básicamente lo que se plantea es que no se habría cometido una infracción constitucional debido a que ella realizó algunas firmas en unos documentos como presidenta del Club Departamental Apurímac. Viéndolo desde el tema constitucional, ¿usted cómo observa este informe presentado por el congresista Edgar Raimundo? Sí, lamentablemente yo siempre fui crítico de esa manipulación que se hacen de los casos, ¿no? Porque también aquí era ponerle un poco, activar un poco el gatillo, ¿no? A la vicepresidenta en su momento. Pero ahora lo liberan también políticamente, ¿no? El problema de todo esto es que no se reflexionan las decisiones en el marco de la comprensión racional del sistema normativo, ¿no? Sino que se actúa estratégicamente, políticamente, se hace uso político de las interpretaciones y convenientemente en los tiempos también se actúa, ¿no? Eso es lo que me parece preocupante, ¿no? En este caso no había caso, o sea, hay que decirlo con claridad. Desde siempre nunca hubo caso. Era un caso en el que no había ninguna ninguna afectación al interés público, a las competencias, ¿no? Es un club, era una actuación donde no se había obtenido ninguna ventaja, beneficio, ¿no? Claramente político, de esos que los políticos suelen hacer contra sus enemigos, ¿no? Y entonces ahora la liberación, me imagino yo, hay que leerlo en términos políticos también, ¿no? De nuevo es el uso estratégico de las figuras constitucionales, porque esa figura es una figura importante, la de la denuncia constitucional, la acusación constitucional, ahora se los manipula y se los utiliza estratégicamente en el marco de un asedio político entre poderes, ¿no? El día de ayer, en la sesión en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, hay un detalle que ha pasado un poco desapercibido, y es que la presidenta, Lady Camones, señaló que el caso de la denuncia presentada por la fiscal de la Nación contra el presidente, recordemos que ella presentó esta denuncia recomendando que se la acuse por corrupción, utilizando unos tratados internacionales y no tanto la propia Constitución Política del Perú, y quien estará a cargo, la congresista delegada, es Noelia Herrera, si no me equivoco, de Renovación Popular. Si sumamos este anuncio con las modificaciones que se hicieron algunos días en el reglamento del Congreso, podríamos de repente llegar a una conclusión de que nuevamente van a intentar suspender al presidente utilizando esta acusación, a diferencia de la de traición a la patria, que ha quedado un poco relegada. Con respecto a este posible intento, ¿usted cómo observa la manera en la que está interpretando la Constitución del Congreso? Se refiere al 114, ¿verdad? Así es. De la Constitución, el tema de
Como adelanté hace un momento, el tema de la suspensión, el asunto de cómo le imputamos responsabilidad política al presidente para sacarle del cargo, esa ha sido la preocupación desde los primeros años de la transición democrática. No hay que olvidar que en el año 2003 no había el famoso artículo 89A del reglamento del Congreso, o sea, no había un procedimiento para la vacancia en el reglamento normativo del Congreso. Y fue el Tribunal Constitucional, porque no hay una norma en la Constitución, no había y no hay hasta ahora una norma sobre el quórum para vacar al presidente. El razonamiento del tribunal en esa famosa sentencia 03, me parece que era del año 2003, en el caso Toledo, no, 06-2003, perdón, 06-2003 del caso Toledo, estableció por primera vez el tribunal de que había un vacío peligroso para el equilibrio de poderes y pidió al Parlamento de que uniformice sus reglas, porque en la Constitución existe un artículo para el caso, en ese entonces, del Consejo Nacional de la Magistratura y del Defensor del Pueblo, que cuando se les va a someter a un proceso de acusación constitucional, el quórum era de 2/3. El tribunal dijo, si para estos cargos existe ese quórum, pues ante el vacío, que se opere bajo el sistema o la regla de interpretación que se conoce como la analogía en el derecho, ¿no? Se haga un caso símil, ¿no? Y atendiendo a ese llamado del tribunal es que el Congreso modificó su reglamento y estableció el quórum, que es un poco el que está ahora protegiendo al presidente. Pero esa protección constitucional que pidió en su momento el Tribunal Constitucional no es una protección porque al tribunal se le haya ocurrido. Es que nosotros tenemos un sistema en el que el cargo en el que se encuentra el presidente de la República no se lo ha entregado por alguna delegación el Parlamento. Es un cargo en el que los peruanos lo han puesto, ¿no? Nos guste o no. Y es un cargo además que se ejerce en mérito a un derecho que no está solo reconocido en la Constitución, sino que está protegido en el Pacto de San José. Hay un artículo, el artículo 23 del Pacto de San José, que habla de que una persona que ha sido elegido democráticamente, no estoy parafraseando textualmente, pero es la interpretación estándar que se suele hacer del artículo 23, lo que establece es que solo un juez competente y mediante una sentencia firme puede retirarle de un cargo de elección popular a un funcionario en los estados miembros del convenio. Nosotros somos un estado miembro del convenio. Pero además en el caso nuestro, ya hablando en la legislación procesal interna, hay un artículo en el Código Procesal Penal, incluso cuando son sometidos a procesos penales, hay una suerte de suspensión de derechos en el marco de un proceso. Y exclusivamente, de nuevo, la regla procesal penal, en el caso nuestro, el artículo 298, si no me equivoco, en su inciso B, establece que los jueces pueden suspender en el ejercicio de sus funciones a los altos funcionarios, pero no lo pueden hacer cuando estos altos funcionarios provienen de elección popular. De nuevo, aquí el criterio es estos señores o estos funcionarios, estos altos funcionarios que están en esos cargos, digamos, están en ejercicio de un derecho no solamente de ellos, sino de quienes los votaron. Esas consideraciones no se están haciendo en absoluto ahora. Y esta suspensión que se pretende sería no solamente contra el criterio constitucional que hemos venido usando desde siempre, sino también afectaría, creo yo, estándares del sistema interamericano de protección de derechos humanos. Bien, muchas gracias. Ha sido Pedro Grandes, constitucionalista, que esperamos tenerlo de vuelta muy pronto. Buenas noches. Muchas gracias, hasta pronto. Gracias.